El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciendo: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados en ese momento. Se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y de toda la región montañosa de Judea. Se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, estamos todavía meditando estos evangelios previos al nacimiento de Jesús. Y bueno, pues si nos vamos a la lectura del evangelista San Lucas, podemos ver precisamente estos aspectos, todo en el primer capítulo, en donde pues vamos a ver toda la historia desde este esfuerzo que va a hacer este evangelista. ¿Para qué? Para narrar a su amigo Teófilo todo lo que ha acontecido desde el principio. Y es así como nos lo narra su prólogo, que son apenas los 4 versículos. Y empieza: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Y es ahí donde pues San Lucas va a empezar pues desde lo que acontece antes del nacimiento de Jesús. Todos los demás evangelistas podemos ver que o parten desde el nacimiento de Jesús, como lo que es precisamente Mateo, o haciendo ya alusión al nacimiento y luego entrando directamente a lo que es la acción o el ministerio de Jesús, como lo es Marcos y Juan. Juan, pues en su prólogo, no habla propiamente del nacimiento como tal, simplemente una frase que dice: y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, dando una pincelada del nacimiento, pero porque a Juan no le importa tanto el nacimiento. El Evangelio de Juan lo tenemos que ver desde la óptica de la resurrección. Por eso los demás evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, empiezan a presentarnos al hombre Jesús para llevarnos a declararlo Hijo de Dios, aunque ciertamente también el Evangelio de San Marcos pues tiene un inicio muy interesante, que es precisamente el primero que va a tomar este nombre de Hijo de Dios. Por eso dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y bueno, pues ya hace este sentido de presentarnos a lo que es la figura de Juan el Bautista. San Lucas nos presenta también primero el precursor. ¿Por qué? Porque la tradición nos dice que San Lucas, a diferencia de los demás evangelistas,
pues él va a entrevistarse con la Virgen María y conocemos estos detalles de la infancia gracias a esta plática que tiene con la Virgen María. De hecho, hay dos tallas que se creen, bueno, una talla y una pintura que se creen que son de la mano de San Lucas. La talla es la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, una imagen de la Virgen María tallada en madera, y que pues bueno, tiene los mismos, podríamos decir, íconos o detalles que tiene la Virgen de Guadalupe. También la Virgen de Extremadura pues tiene una luna bajo sus pies, a diferencia de la Virgen de Guadalupe que está embarazada, pues la Virgen de Extremadura tiene al niño en su brazo. Y bueno, también el resplandor que le ponen pues es un sol que está detrás de ella, lo mismo que vemos en la Virgen de Guadalupe. Y es aquí donde la otra pintura es la pintura de Santa María, o que se encuentra en Santa María la Mayor, que es esta, hasta en unos íconos de San Lucas, donde se presenta pintando ese ícono de Santa María la Mayor. Pero bueno, es ahí donde lo primero que nos presenta también San Lucas, como buen médico, recordemos que San Pablo nos lo presenta como médico, dice o da detalles científicos o históricos. En este caso, hubo en días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías. Y bueno, nos va a presentar lo que ya escuchamos en días pasados, que es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y es ahí donde, como a María y a José, el ángel les da el nombre que tiene que llevar el precursor. Y bueno, pues ya dice el ángel: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Juan. Entonces, cuando también el ángel va con María, le dice: y le pondrás el nombre de Jesús. Y bueno, San Mateo nos dice en el pasaje donde pues José quiere dejar a María. ¿Por qué? Están desposados, no están casados. En otras palabras, están prometidos. Y resulta que María está embarazada. Y entonces, pues él, para no afectar a María, piensa dejarla en secreto. Y es cuando el ángel le dice: no temas, José, en recibir en tu casa a María, porque el niño que lleva en su seno es el Hijo del Altísimo. Y le pondrás el nombre de Jesús. O bueno, en hebreo, Yeshua, que significa el Salvador. Y es ahí donde, pues, el ángel indica también el nombre. Y son estos paralelismos que vamos a encontrar entre el precursor y el Mesías. Y es ahí donde, pues, el nacimiento es algo sorprendente. La tradición nos dice del nacimiento de María también es un nacimiento sorprendente. Y es ahí donde podemos encontrar primeramente que nace Juan el Bautista. Y como era tradición, pues iban a ponerle el mismo nombre que su padre, Zacarías bar Zacarías. O sea, Zacarías hijo de Zacarías. Pero la madre se opone. No, Juan será su nombre. Y es así como que diciendo: oye, pero no tienes familiares que se llamen Juan. ¿Por qué le quieres poner Juan? Y por eso, pues le preguntaron al padre en señas. Y se sorprenden. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice también Zacarías? No, dice Isabel: Juan será su nombre. Pero Zacarías ya lo tiene claro. Juan es su nombre. Y es ahí donde se le suelta la lengua y será el pasaje que escucharemos el día de mañana por la mañana. Bueno, todavía hasta mediodía. Ya en la tarde ya escucharemos los evangelios previos a el de Navidad. Y entonces, ¿qué es lo que dice qué es lo que dice Zacarías? Y es lo que la iglesia reza en las laudes.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Y bueno, va a venir todo este cántico, que pues es un cántico de Zacarías, no para su hijo, sino para Dios. Y la única frase que le recita a su hijo: y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de los pecados. Y luego ya continúa hablando de Dios. Y es también aquí, en esta revelación del Espíritu Santo, que nos da la actividad de Juan. Por eso la primera lectura del profeta Malaquías, ¿qué es lo que nos dice? He aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quienes ustedes desean. Miren, ya ha entrado, dice el Señor de los ejércitos. Y ese enviado es Juan el Bautista. Y siempre podemos ver pues este paralelismo. Juan el Bautista es anunciado su nacimiento por un ángel. Jesús es anunciado su nacimiento por un ángel. La concepción de Juan es milagrosa. La concepción de Jesús es milagrosa. El nacimiento es sorprendente. Predicará la salvación. Jesús predicará la salvación. Juan morirá defendiendo la verdad. Jesús morirá porque Él es la verdad. La única diferencia que podemos encontrar es: Juan espera todavía la resurrección del último día. Jesús vence la muerte con su resurrección. Pero en todo lo demás, Juan camina por donde Jesús va a caminar. Y es ahí donde nosotros tenemos que descubrir que hoy necesitamos Juan Bautistas, que sean esos precursores, que muestren a Dios al mundo. Sí, ciertamente nosotros no tuvimos nuestro nacimiento anunciado por un ángel, nuestro nacimiento no fue sorprendente, pero sí podemos hacer nuestra vida sorprendente viviendo cada día en lo ordinario, haciendo lo extraordinario por amor a Dios. Y ese es el punto que hoy necesitamos. Eso es lo que hoy la iglesia necesita. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia está en crisis. Y no en crisis por los problemas últimos que se han venido. Está en crisis porque ya desde hace mucho, inclusive desde antes del Concilio Vaticano II, que hoy le achacan todo el problema al Concilio Vaticano II. No, desde antes ya había problemas. El Concilio Vaticano II pues vino a dar elementos para que los que querían vivir mal, pues vivieran mal. Y esto dicho por una persona que fue sacerdote y pues bueno, después se convirtió en un profesor. ¿Por qué? Pues para compartir todo su conocimiento. Y este sacerdote me decía que pues bueno, y él decía, es que se le achaca todo el mal de la iglesia al Concilio Vaticano II. Y dice, pero los sacerdotes que dejamos de usar sotana tras el Concilio Vaticano II, realmente ya no lo usábamos antes del Concilio Vaticano II. Los que hicieron abusos litúrgicos después del Concilio Vaticano II es porque ya los hacíamos antes del Concilio Vaticano II. Algo que ha sido como que hoy sorprendente, pues es este anuncio de la misa maya. Pero una señora de Oaxaca, que ya tiene más de 80 años, pues me dijo, padre, lo que ahora anunció la iglesia es lo que ya llevamos desde que yo era niña. Y pues si contamos, si apenas el concilio tiene 60 años y esta señora tiene más de 80, pues ya desde antes del Concilio Vaticano II se hacía la misa maya. Entonces es ahí donde el problema no es el rito. El problema no es la iglesia, somos cada uno de nosotros que dejamos de ver a Jesús.
Dejamos de caminar por su senda. Y esto lo podemos ver en encuestas, por ejemplo, una encuesta que se hizo de una universidad de Estados Unidos y se hizo prácticamente en todo el mundo. ¿Y cuál fue el motivo de esta encuesta? ¿Cuántos católicos van a misa el domingo? Y bueno, pues en Estados Unidos, que es una minoría, del 100% de católicos, el 26% de católicos va a misa todos los domingos y fiestas de guardar. En México, que es 80% católico, pues solamente de ese 100% de católicos de México, 20% van a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Del resto de Hispanoamérica, solamente el 15% van a misa. Y en Europa, en general, toda Europa, solamente va el 13%, lo que sorprendió y ha sorprendido también en otras con vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. España tiene el 16%. O sea, España, que es un país muy pequeño territorialmente y que desde hace mucho se ha vuelto anticlerical, anticatólico, pues está casi al nivel de México, que se supone que el 80% somos católicos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es la iglesia en general. ¿Por qué? Porque hablar de la iglesia nos refiere a todos. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, religiosos, religiosas y todos los fieles bautizados. Por eso esa frase de San Eusebio de Cesarea: la iglesia es santa y pecadora. Santa por su fundador, pecadora por todos nosotros que estamos aquí y todos los que tenemos el bautismo. Simplemente podemos preguntarnos, ¿qué tanto hoy esperamos la venida de Cristo? Toda la primera parte del Adviento fue esperar expectantes la segunda venida de Cristo. Hoy en día, pues estamos más preocupados. Y alguien que salía, y porque la otra vez le había preguntado que si iba a ir a un centro comercial porque ocupaba algo, y me mandó un mensaje: padre, ocupa algo porque si usted viene se va a tardar un montón, está a reventar. Dije, no ocupo yo nada, ya lo que ocupaba ya lo conseguí. Pero es ahí, ¿cuántos están oscurecidos en esta Navidad por las lucecitas, los adornos, los pinitos, los nacimientos? ¿Por qué? Porque a veces vemos el nacimiento, vemos el pinito, vemos las decoraciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Solamente son un adorno. Solamente es algo que voy a poner en Navidad, pero no lo vivo. Por eso, a pesar de que no haya adornos, a pesar de que no haya pinito, a pesar de que no haya lucecitas, a pesar de que no haya nacimiento, si tenemos disposición de abrir el corazón a Dios, hay Navidad. Y podemos tener regalos, podemos tener cena, podemos tener nacimientos, podemos tener lucecitas, pero vivir en la oscuridad. Como dice ese cántico de Zacarías que escucharemos el día de mañana, para por la misericordia de Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. ¿Y cuántos hoy vivimos en tinieblas y en sombras de muerte? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos privados de la gracia de Dios? ¿Por qué? Porque vivo en el pecado. ¿Por qué? Porque ya no me interesa la fe. Porque X o Y. O venimos a misa, pero ahora sí, como dice aquel viejo dicho, nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Cuántos? Ay, sí, qué bonito, mucho golpe de pecho, porque ay, sí, Diosito, te quiero mucho. Y salimos del templo y somos unos diablos hechos y derechos. ¿Cuántas veces nos enojamos porque no podemos pecar?
Veía ahí en una serie de televisión, pues un caso de que pues estaba una persona con su amante y pues porque el día que estaban planeando esos encuentros pecaminosos, pues él no pudo y ella se enojó. Y es que ¿cómo me abandonas? Y es que ¿cómo? Nos enojamos por pecar. ¿Y por qué no nos enojamos porque no me he confesado? ¿Por qué no nos enojamos porque no llegué a tiempo a misa? ¿Por qué no nos enojamos por cosas que realmente importan? Porque vivimos en tinieblas y en sombras de muerte. Por eso, que esta Navidad no sea lo importante el regalo, no sea lo importante la comida, la cena, que no es importante ni siquiera el nacimiento. Y aquí tenemos un nacimiento bien hermoso que pues desde hace semanas empezaron preparando todo. Pero ¿qué tanto preparamos el corazón? Y a veces he escuchado gente de que, ay padre, es que soy indigno. Miren, por dignidad, hasta el Papa es indigno de la salvación. Porque nosotros no hacemos ningún mérito para salvarnos. El mérito lo hizo un Dios todopoderoso que se encarna y viene en la fragilidad de un niño para entregar su vida en la cruz. Nosotros no tenemos mérito alguno. Si hacemos algo bien, como dice el Señor, ustedes digan, solamente somos siervos y siervos inútiles. Solamente hemos hecho lo que debíamos. ¿O quién de nosotros ha dejado su divinidad para encarnarse? ¿Quién de nosotros ha aceptado los pecados de todos los hombres de todos los tiempos? ¿Quién de nosotros ha muerto en la cruz? Nadie. Así que miren, por dignidad, nadie somos dignos. Por eso es misericordia. Y Dios, que es rico en misericordia, abre su corazón para que nosotros podamos entrar en el misterio. Y si tenemos un corazón pecador, no se apuren. Hoy los nacimientos son muy bonitos. Pero la realidad es de que no fue un portalito de Belén. No fue una posada de Belén. No fue una casa de Belén. Fue una cueva a las salidas de Belén, en donde guardaban animales. Y sí, celebramos la Navidad del 25 de diciembre para cristianizar una fiesta pagana. Y es donde muchos dicen, no, pues es que Cristo no nació el 25 de diciembre. No, realmente no sabemos cuándo nació. Por ahí una mística, la beata Ana Catalina Emmerich, dice que sí nació un 25, pero un 25 de noviembre. Todavía hay calorcito y todavía en las noches los pastores pueden sacar a pastar al rebaño. Pero es ahí, en esa cueva de animales, que yo creo que pues más San José que María trataron de poner lo más adecuado posible. Pero quien ha tenido animalitos, aunque sean mascotas, y sobre todo, pues cuando hacen sus necesidades, no huele mal, apesta. Ahora imagínense encerrado por la humedad, ¿cómo olería aquello? Y a Jesús no le importa.
Jesús desea nacer en ese lugar. Porque si Jesús hubiera deseado, Él podía nacer hasta en el palacio del mismo Herodes. Y hasta podríamos decir, podría haber nacido en el Palacio Imperial de Roma. Pero no. Quiere nacer en una cueva. En lengua antigua diría en un antro. Y es ahí que en el momento del nacimiento de Cristo, esa cueva es el centro del universo. De igual manera, no importa qué tan sucio y pecador sea tu corazón, si tú le das la entrada, Él hará que ese corazón sucio, feo, pecador, se convierta en un palacio. Por eso, hoy podríamos preguntarnos, ¿qué tanto estamos esperando al esperado por todas las naciones? ¿Qué tanto estamos preparándonos? Sí, ciertamente muchas personas, gracias a Dios, se preparan ¿cómo? Con su confesión. ¿Cómo? Con su comunión. Y sí, alguien me decía, ay padre, ayer no tuvo descanso. Pues no. En una capilla terminando la misa, media hora confesando. Llego a la parroquia, me siento en una misa y me paré hasta que terminó la otra misa. Pero eso es lo que Dios quiere. Que preparemos el corazón. El nacimiento pasa a segundo plano. La cena pasa a segundo plano. Los regalos pasan a segundo plano. Lo importante es, ¿qué es lo que vas a regalarle a Dios? ¿Tu corazón o no? Y aquí una frase que escuché hace tiempo que decía que le entreguemos todo a la Virgen María, inclusive nuestros sucios y cochinos pecados, y ella lo transformará en gracia. Si eso hace la Virgen María, que solamente intercede, si le regalamos a Dios nuestra vida con todos sus errores y con todos sus éxitos, Él hará una vida nueva. Lo único que quiere es que le dejemos. Lo único que quiere es que nos abandonemos en sus manos. Por eso, cada lunes también hacemos esa oración del Padre Carlos Foucault, la oración del abandono. A fin de cuentas, como dice el Evangelio, ¿cuántos de nosotros podemos extender por lo menos un segundo nuestra vida? Nadie. ¿Cuántos de nosotros podemos cambiar a los otros? Nadie. El único que lo puede hacer es Dios. Por eso, vivamos esta Navidad como si fuera nuestra primera Navidad, como si fuera nuestra última Navidad y como si fuera nuestra única Navidad. Y veamos que el nacimiento de Cristo no es lo más importante. Lo que más importante es lo que celebraremos en unos cuantos meses más. Su pasión, su muerte y su gloriosa resurrección. El nacimiento solamente nos indica el inicio del cumplimiento de la promesa, pero su trido pascual nos indica su triunfo sobre el pecado, sobre el demonio y sobre la muerte. Por eso pidamos al Espíritu Santo que podamos nosotros, cada uno, vivir este tiempo de gracia, pensando en qué es lo que vamos a dar a Dios, qué es lo que le vamos a ofrecer para que nazca también en nuestro corazón.
Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Continuamos con nuestra celebración.